Yo les dije que el cáncer de mama actualmente en el mundo es la primera causa de cáncer en la mujer y es la primera causa de muerte. 1/3 de los pacientes con cáncer de mama se mueren. ¿Ya? Y no solamente se presenta en las mujeres. Ya les dije también en la clase pasada que el 1% de los cánceres de mama se presentan en el varón. Entonces no es que el varón no le da cáncer de mama, sí le da. Y es más agresivo porque el tumor se lo da cuenta el varón tardíamente. Recuerden que la mama no solamente está formada por túbulos, alvéolos, acinos, ¿no? Sino que hay otros tejidos, como el tejido graso, el tejido conjuntivo, el estroma, ¿no? Y todos ellos pueden hacer procesos neoplásicos. Sin embargo, las dos primeras estructuras son los que nos interesan, porque son los que producen la mayor cantidad de cánceres de mama. ¿De acuerdo? Miren, en la actualidad, solo en Estados Unidos hay 2,5 millones de mujeres a las cuales se les ha diagnosticado y tratado de cáncer de mama. Y en el Perú es la segunda causa de cáncer más frecuente. ¿De acuerdo? 2,2 millones de casos nuevos para el año 2020, y esto está en aumento. En el mundo se dice que 1 de cada 12 mujeres va a ser cáncer de mama. En ciertos países, por ejemplo España, 1 de cada 8 hace cáncer de mama. ¿Ya? Vean lo frecuente que es. Yo les dije también que la principal causa de mortalidad de mujeres, vean, 685.000 en el 2020 en salud, y representa alrededor del 30% de los casos nuevos de cáncer en Estados Unidos. Lo que les mencionaba, ¿no? La mama, en su estructura, el tejido graso, el tejido conectivo, el tejido muscular, tejido óseo, pero lo que me interesa a mí son estas dos estructuras, ¿ya? Los conductos y los alvéolos, porque estos representan, señores, el 97% de los cánceres humanos. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que aprender. También recordarles, aunque tengo otra diapositiva donde vamos a ver el drenaje ganglionar, pero quizás para resaltar que el principal drenaje que tiene la mama es axilar, ¿ya? Superior o inferior, es el principal, no son los últimos, pueden ser supraclaviculares, pueden ser retroesternales, ¿ya? Tipos de cáncer de mama. La gran mayoría, ya se los dije, comienzan en los lóbulos o en los conductos. De los dos, el de los conductos representa el 75%. ¿Ya? Y a este se da a conocer con el nombre de carcinoma ductal. ¿Listo? Y el que se presenta en los lobulillos, carcinoma lobular. ¿Listo? Cuando la enfermedad está fuera del conducto, se denomina carcinoma ductal invasivo o infiltrado. Y si está fuera del alvéolo, se llama carcinoma lobular invasivo o infiltrado. ¿Está claro? Más sencillo no se los puedo hacer. ¿De acuerdo? Cuando la enfermedad no está extendida, está dentro o cerca de su hermana basal, a esto se denomina cáncer in situ. ¿Ya? Cuando la enfermedad se considera cáncer in situ, ¿no? En un ductus, pues se llama carcinoma ductal in situ. Y si está en un lóbulo, se llamará carcinoma lobular in situ. ¿Por qué les hago esta separación? Porque muchas veces estas lesiones son informadas como lesiones neoplásicas, pero enmascaradas solamente dentro del conducto y no son vistas realmente como un cáncer, como lo que pasa en el carcinoma lobular in situ. Y se cree que esto puede predisponer a que más adelante avance a un cáncer o no. Sin embargo, ustedes como médicos jamás van a poder decir qué paciente va a avanzar a un cáncer de mama y qué paciente va a hacer de que estas células desaparezcan. Por lo tanto, generalmente,
estas pacientes van a ir a una cirugía. ¿Ya? Para reforzar los conductos, vean acá, que terminan en el conducto galactóforo, ¿no es cierto? Se va ramificando, cada vez se hacen más pequeños, y ya al óvulo. Son el óvulo, ¿ya? Y estas son las células ductales. Y estas son las células lobulillares que van a tener transformación neoplásica. En el alveolo, en el ovulillo, ¿ya? Y estas en el cóndulo. ¿De acuerdo? Esas son las células que se transforman. Pero son las únicas que les dije que no. ¿Ya? Y entonces yo puedo tener un cáncer medular, un cáncer mucinoso, un cáncer tubular metaplásico. ¿Recuerdan que nosotros hablamos de un papiloma solitario como lesión benigna que puede tener transformación maligna? Entonces puedo tener un cáncer papilar de mama. Y yo tengo un cáncer inflamatorio, quiere decir que representa hasta el 5% de los cánceres. Es más raro, ¿no? Característica piel de naranja, ¿no es cierto? O estadios avanzados de cáncer de mama, cuando toma la piel. El que tome la piel un cáncer de mama indica que está bastante avanzado. ¿Ya? O yo puedo tener enfermedad de Payet, que al final se comporta como un cáncer. ¿Ya? Entonces, no solamente son esos que les he nombrado, pero esos son los que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque de lejos son los más frecuentes. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? De la tarde, 5:30, ¿ya? Tal vez 7. Sí. Ya. Ok. Perdón. Business. Factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Y lo hemos visto ya en varios enfermedades de este tipo. Son aquellos factores que te predisponen a que tengas mayor posibilidad de hacer esta enfermedad. ¿Listo? Y entonces, acá en los factores de riesgo, pues, si yo he escuchado a mis compañeros que han dicho que uno de los factores principales son el estímulo hormonal, pues todo aquello que favorezca el estímulo hormonal debería ser un factor que predisponga a mayor cáncer de mama, ¿no es cierto? Por ejemplo, un periodo entre la menarquia y la menopausia bastante prolongado, uso de terapia de reemplazo hormonal, a veces algunos dicen uso de anticonceptivos orales, no comprobado, obesidad, falta de ejercicio, ¿no? Consumo de alcohol, pues son factores de riesgo que van a tener que ver con una mayor aparición de cáncer de mama en ese tipo de pacientes. Sin embargo, cuando yo extrapolo las dos poblaciones, observo también que si bien el consumo de alcohol está aumentando en las mujeres, pues hay muchas mujeres que consumen alcohol y que no hacen cáncer de mama. Entonces, siguen siendo factores de riesgo, pero no factores disponentes para hacer cáncer de mama. ¿Ya? Y vale, parece ser que yo tengo que tener una predisposición, y probablemente de tipo genética, que haga que yo tenga mayor posibilidad de hacer cáncer. ¿Ya? Entonces, vean dentro de los factores de riesgo, edad. Obviamente, esta es una enfermedad que aparece con mayor frecuencia mientras la edad avanza. El cáncer de mama generalmente aparece por encima de los 50 años y se va prolongando en adelante, siendo 70 años donde se encuentra el mayor pico de cáncer de mama. ¿Ya? Antecedentes personales, muy importante, ¿no? Mamá, tía, hermana, ¿no? Con cáncer de mama, alto riesgo de que yo haga cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque acá hay mutaciones genéticas bien predestinadas. El mejor ejemplo, BRCA1 y BRCA2. ¿Ya? BRCA1 y BRCA2 se presentan en ciertas poblaciones. En el caso de nuestra amiga Angelina Jolie, ella pertenece a una raza de judía que se llaman eskenazi. ¿Ya? Es un pueblito dentro de la raza judía. Ellos tienen una alta incidencia de falla en el BRCA1 y en el BRCA2. Y pues ellos tienen una alta predisposición a hacer cáncer de mama. Es por eso que ella se hizo sacar los senos, porque ella es positiva para ambos, ¿no? Y su mamá lo tuvo, y ella vio morir a su mamá, ¿no? Y por eso no
ella decidió hacerse ese tipo de tratamiento, ¿no? Los antecedentes personales. Obviamente, si yo tengo cáncer de mama, ¿no? El problema es que tienes 2 mamas. Entonces, la posibilidad de que hagas cáncer de mama en la otra mama es alto. Hasta 2%. ¿Ya? Entonces, no solamente te puede regresar el cáncer en el mismo seno, sino te puede aparecer el cáncer en el otro seno. Predisposición genética, ya les hablé. Antecedentes personales de otras patologías y el más relacionado, cáncer de ovario, ¿ya? O al revés, ¿no? Paciente que hace cáncer de mama, alta posibilidad de hacer cáncer de ovario, por la mutación genética es parecida, ¿no? No solo en BRCA, sino en PTEN, lo hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, muchas pacientes que tienen alteraciones genéticas, pues se les recomienda hacerles una oophorectomía, justamente para que no haga eso. Y también por el contrario, porque ustedes han visto que en el tratamiento, ¿no?, está dirigido básicamente a disminuir los niveles de estrógeno a nivel del estado general de la paciente. Por eso es que le dan inhibidores de la aromatasa, por eso análogos de la GnRH. Bien, una alternativa es sacarle los ovarios, justamente, ¿no? Al sacarle los ovarios no hay producción de estrógenos, ¿no es cierto? Y con eso también haríamos tratamiento para pacientes con cáncer de mama. Ahora, ya les hablé también del tiempo en que menstruan, ¿no? A mayor tiempo menstruen, mayor riesgo, ¿no? O que hayas tenido tu embarazo después de los 65 años. Acá empieza el problema de cómo es que se produce el nódulo. ¿Quién tiene más riesgo de hacer cáncer de mama? ¿Quién tiene hijos? ¿Quién no tiene hijos? Entonces, ¿por qué el embarazo, que es un estado donde se producen grandes cantidades de estrógenos, no predispone a cáncer de mama? Más bien protege contra cáncer de mama. Puede ser. Eso también protege, ¿no? Se cree que la lactancia podría hacer que maduren las células de la mama completamente y que no predisponga eso a una transformación maligna. Podría ser. Bueno, pero ahí lo dejo, ¿ya? Entonces el embarazo actúa como protección porque empuja las células mamarias hacia la última fase de maduración, y el amamantamiento también podría ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Terapia de reemplazo hormonal posterior a la menopausia. Esto también ya está demostrado, ¿no? Y este es el principal cuidado que tenemos que tener cuando usemos terapia de reemplazo hormonal. Pues la predisposición a hacer cáncer de mama definitivamente aumenta, y no solo con los estrógenos, sino también con la progesterona, ¿ya? Y eso es lo que les ha faltado un poquito en la exposición, explicar por qué los estrógenos y la progesterona están relacionados con cáncer de mama. Que ahora ya sabe un poquito más, aunque no completamente, pues, cuál es el papel que juegan ambos en el cáncer de mama. Y los anticonceptivos orales, como les dije, no está probado del todo. Sin embargo, hay algunos artículos que indican que sí podría haber una relación entre el consumo o uso de anticonceptivos orales combinados y aparición de cáncer de mama. ¿Ya? La radiación, obviamente, sobre todo cuando son pacientes muy jóvenes, pueden tener consecuencias posteriores. Ustedes saben que la radiación es un factor que predispone a otras neoplasias, al igual que la quimioterapia, ¿no? La raza y el origen étnico. Esto no está muy demostrado, pero definitivamente si comparamos todas las razas con la raza negra se lleva el primer lugar, ¿ya? La raza negra es un factor que predispone a mayor cantidad de cáncer de mama. Hiperplasia típica de la mama. Y acá esto está relacionado justamente con mastopatía fibroquística, fibroadenoma, está relacionado con las mamas densas. Alguien me hizo una pregunta la vez pasada si es que las mamas densas es una predisposición para cáncer. No es una predisposición para cáncer de mama, pero puede ocultar pequeñas lesiones que al final terminen en cáncer de mama. Por eso se le pone ahí. Por eso es que hay que tener cuidado, ¿ya? El estilo de vida, que les dije, la obesidad. Entonces, el hacer ejercicio definitivamente es un factor de protección contra el cáncer de mama.
la vida sedentaria, el consumo alto en grasas, el alcohol, pues son factores que predisponen a hacer cáncer de mama. ¿Ya? ¿Se puede hacer prevención en cáncer de mama? No lo sé. Quizás si tú tienes esa predisposición genética y te haces un estudio para saber si tienes mutación para BRCA1, BRCA2, pues quizás te podría ayudar. Y si sales positiva o eres portadora de mutación para BRCA1 y BRCA2, pues no es que te vayas a sacar las mamas, pero probablemente pues tendrás que corregir los otros factores y hacerte un estudio más minucioso cada año para evitar desarrollar cáncer de mama. Eso quizás, ¿ya? La mastectomía profiláctica, como está escrito acá, y como les puse ese ejemplo, no es un tratamiento rutinario y no es una fácil determinación para todas las pacientes, puesto que tienes que sacarte toda la glándula mamaria. ¿Ya? Se puede hacer quimioterapia preventiva en pacientes con riesgo que tienen una alta posibilidad de ser cáncer de mama. Bueno, se ha intentado mucho, ¿ya? Y lo que se utiliza son los CELS, que son los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, ¿no? Y de esos tenemos dos, el tamoxifeno y el raloxifeno, ya ambos los tenemos en el mercado. Bueno, se puede utilizar, ya saben que estos medicamentos lo que hacen es ocupar los receptores de estrógeno para que no actúe el estrógeno, ¿no es cierto? Pero no es de uso habitual. Y segundo, no todos los cánceres tienen que ver justamente con la prevención en receptores de estrógeno. ¿Ya? Esto sí podemos hacer actividad física, bajar de peso, ¿no? Limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de grasas, sobre todo grasas insaturadas. Eso es muy importante. ¿Qué más podemos hacer para la detección temprana? No existe ningún examen que en realidad pueda hacernos prevención contra cáncer de mama. ¿Ya? Y esto yo les decía una frase hace mucho tiempo. Cuando dicen, vamos a hacer una campaña para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, eso es mentira. ¿Ya? Y déjenme contarles un ejemplo. Hace algunos años ya una amiga mía me llama por teléfono porque estaba pasando vacaciones con su familia en Piura y me dice que bañándose se ha notado una bolita a nivel del seno de más o menos unos 3 centímetros, cosa que no tenía. Eso fue un día jueves. Bueno, le dije, bueno, disfruta tus vacaciones y luego te voy a venir a ver acá, ¿qué es lo que pasa? El día sábado no tenía dolor, no tenía ninguna molestia, se fue a la ciudad de Lima. ¿Ya? El tumor había crecido casi a 6 centímetros, se había duplicado de tamaño. ¿Ya? No había médicos que la pudieran tratar, así es que fue a un instituto que tiene que ver con esto, ese es el Instituto Peruano del Cáncer, y le hicieron un examen y el médico le dijo que parecía que era un cáncer de mama. El día lunes le hicieron su mamografía, le hicieron su biopsia y confirmaron el diagnóstico. Así aparece el cáncer de mama. ¿Ya? No es que aparece en épocas, va a durar tiempo, no. Este es un tumor que cuando aparece tiene un crecimiento rápido. ¿Ya? No tan rápido como el del ejemplo, pero es el crecimiento rápido. ¿Ya? Y es por eso que nosotros no podemos hacer prevención. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la mamografía? La mamografía lo que hace es detectar lesiones lo más pequeñas posibles que puedan ser susceptibles de ser cáncer de mama y que se confirma con diagnóstico. Para eso se usa mamografía y por eso es que se recomienda como el único screening para el cáncer de mama. ¿Ya? Pero la mayoría de los cánceres de mama los vamos a detectar igualito que el ejemplo que les he indicado. ¿Ya? Y nunca se olviden de eso. ¿Qué es lo que pasa con mamografía también? Hay dos casos. Bueno, cuando es negativo, cuando es positivo, pero el problema está que este examen
tiene una alta incidencia de falsos positivos y de falsos negativos. Es decir, falsos negativos, paciente con sospecha de tumor, es sometida a todo el estrés de haberle dicho que tiene un tumor ahí y le hacen la biopsia y sale negativo. Pero lo peor es que sea informada la mamografía como normal y la paciente sea portadora del cáncer de mama. Y esto puede ocurrir con mamografía. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por último, la mamografía en la mayoría de casos debe acompañarse de una ecografía, sobre todo cuando hay alguna nodulación, puesto que la ecografía nos va a permitir determinar si estamos ante una lesión quística o estamos ante una lesión sólida. Si es una lesión quística, la posibilidad de que sea maligno es muy raro. Pero si es una tumoración sólida, aumenta las posibilidades que estamos hablando de una neoplasia de mama. ¿Ya? ¿Cuándo hacer mamografía? La recomendación dice que debería hacerse una mamografía después de los 50 años. ¿Ya? Otros recomiendan que después de los 40 años la paciente se haga su primera mamografía. Muy bien. Esta última recomendación es buena. Recomienden que después de los 40 años la paciente debe hacerse una mamografía. ¿Es necesario que yo me haga una mamografía anual? Te doy las recomendaciones internacionales. Mira, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, y las siglas son la USPSTF, recomienda que las mujeres se sometan a una mamografía cada 2 años. Y el Colegio Americano o la Sociedad Americana contra el Cáncer, como quieran, recomienda una mamografía por año a partir de los 40 años. Tú ve cuál deseas usar, te doy las dos recomendaciones. ¿Ya? Pero también recomienda que junto con la mamografía tú tengas que hacerte un examen de mamas y un examen anual con el médico especialista y un examen mensual o autoexamen de mama cada uno de nosotros. Ya les he indicado cuándo tienen que hacer su examen de mamas. ¿Ya? ¿Hay signos, hay síntomas? En realidad no. Ustedes me dirán, pero doctor, puede haber inversión de pezón, puede haber signo de piel de naranja, puede haber secreciones por el pezón. Sí, puede haber. Y hemos visto que la mayoría de ellas son benignas, pero puede haber. Pero lo principal es que tú te notes una nodulación, una tumoración en la mama. Es el signo principal. ¿Ya? Dolor no vas a tener. Y cuando hay dolor, generalmente es un proceso benigno, más que maligno. ¿Cuándo hay dolor en un cáncer de mama? Cuando afecta planos profundos, como el sistema óseo. ¿Listo? Otra cosa que puede haber es la posibilidad, no está acá creo, pero podemos encontrar adenopatías axilares, que es una de las cosas que sí recomiendo que se examinen. Pero también las adenopatías axilares van a aparecer más en procesos inflamatorios, infecciosos, que en un proceso maligno. Y cuando se notan, ¿ya?, las adenopatías axilares, indica que el tumor está avanzado. ¿Qué más podemos hablar sobre el diagnóstico? Toda tumoración de mama con sospecha de cáncer se biopsia. Toda tumoración benigna se biopsia, ¿ya?, antes de tocarla. Y tú puedes hacer dos tipos de biopsia. Biopsia por aspiración con aguja fina, sobre todo cuando son tumores sólidos, ¿ya? Si son tumores quísticos, aspiración. Y si no tienes una buena muestra, usa una aguja Turcut. La aguja Turcut es una aguja mucho más grande, mucho más gruesa, que tiene un vacío en su interior con una cuchilla. Esa cuchilla se activa apenas choca contra la tumoración y hace un corte y te da la posibilidad de tener un tejido más grande, ¿ya? Entonces esta aguja es la más recomendada para hacer biopsia de mama. Y luego de eso, pues si te sale positivo, ya está hecho el diagnóstico y lo que tienes tú que ver ahora es la extensión de la enfermedad. ¿Y a dónde se extiende? Dijimos principalmente a los ganglios axilares. ¿Listo? Entonces, acá tienes los principales núcleos ganglionares de la mama. 2 axilares, un supraclavicular y un retroesternal, que son los principales sitios a donde drena la mama. ¿De acuerdo? ¿Qué pruebas diagnósticas? Aparte de la mamografía que hemos mencionado,
Y el ultrasonido, ¿para qué nos sirve? Pues se puede hacer resonancia magnética para hacer un poco más preciso, o yo puedo hacer un estudio de extensión de enfermedad que me incluya todo el organismo para saber hasta dónde se extendió la enfermedad. ¿Ya? El tratamiento. ¿No me pasa una? Creo que me pasa una por ahí. Bueno, el tratamiento en parte lo han visto, pero el tratamiento principal es la cirugía. ¿Ya? Y yo en la cirugía, pues mi intención es sacar primero toda la tumoración, ¿ya? Y luego ver si es que los ganglios tienen enfermedad o no tienen enfermedad. Entonces, yendo desde hace 50 años para acá, pues cuando diagnosticaban cáncer de mama, se hacía una mastectomía radical, en la cual se sacaba inclusive el pectoral mayor. Eso obviamente causaba en la mujer un estado de depresión muy severa, porque aparte de que producía mutilación, producía deformación de la paciente, y en ese tiempo no teníamos prótesis para poner para que puedan disimular la cirugía que habían tenido, ¿no? Avanzando el tiempo y dicen, ya no es necesario hacer una mastectomía radical, ahora podemos hacer una mastectomía radical modificada, ¿ya? El tratamiento era menos cruento, menos extenso, pero igual se moría, ¿ya? No teníamos buenos tratamientos quimioterápicos, radioterápicos, ¿no? Menos había tratamiento inmunológico. Pasa el tiempo y dicen, no, ya no es necesario hacer una mastectomía radical, podemos hacer una cuadrantectomía, ¿ya? Obviamente eso dependía también de en qué estadio yo diagnosticaba la tumoración. Hoy por hoy se hace tumorectomía más resección de ganglios sentinela. Eso es lo que se pregona, eso es lo que se hace, y solo cuando hay recidiva de la enfermedad o aparece que la enfermedad está mucho más avanzada, pues hacemos algunos de los tratamientos que antes les he mencionado. Pero eso es lo que actualmente se hace, y eso viene pues por la finalidad que yo pueda llegar a esto, ¿no? Entonces vean ustedes ahí que un cáncer de mama diagnosticado en el estadio 0 o en el estadio 1 ya tiene un 100% de cura. En realidad no es 100% para el estadio 1, es 98%, pero se acerca mucho al 100%, ¿ya? En cambio, para el estadio 2, que es el estadio que más frecuentemente se va a diagnosticar cáncer de mama, solo llegamos al 93%, pero aún así sigue siendo bueno. Y ustedes ven estadio 3, 73%, casi 75%, y en estadio 4, o sea, estadio fuera de la mama, pues tenemos un porcentaje de solidez de 22%, ¿ya? Entonces, con esto quiero decirles que si bien no podemos hacer diagnóstico preventivo, lo que sí podemos hacer es un diagnóstico temprano de cáncer de mama, porque mientras más temprano tú diagnostiques cáncer de mama, mayor va a ser la sobrevida de esta persona. Eso es lo que tú tienes que llevar. Y luego, pues mandas el tejido al patólogo, y el patólogo te va a decir qué tipo de tumor es, ¿ya? A qué tipo de tumores pertenece, cuál es su constitución molecular, y eso para qué te va a servir. O sea, no solamente te va a decir extensión de enfermedad, sino te va a servir qué tratamiento tú le puedes dar a este tumor para tener un mejor beneficio, ¿ya? Entonces, dentro de las características del tumor, te va a decir macroscópicamente a qué corresponde. Si es invasivo, si es in situ, si es ductal, si es lobular, todo lo que te he explicado, ¿ya? Te va a hablar de su grado de diferenciación. Y el grado de diferenciación ya se lo mencioné también, ¿no? ¿Qué tanto se parece a la célula normal? Entonces, ¿es bien diferenciado? ¿Es mal diferenciado? Y obviamente, mientras peor sea su diferenciación, peor es el pronóstico. ¿Se han diseminado los ganglios? ¿Cuántos grupos ganglionales? ¿1, 2, 10? Entonces, eso también nos va a decir el patólogo. ¿Listo? Y entonces llegamos a la clasificación molecular del cáncer de mama. Vamos a relacionarlo con la exposición
que han dado sus compañeros. Con el desarrollo de estas técnicas nosotros podemos analizar actualmente los genes de cada cáncer de mama, ¿ya? Y estas técnicas han dado una clasificación más precisa que se relaciona mejor con el riesgo de recaída de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó? Como bien lo han mencionado sus compañeros, existen tumores que tienen un alto porcentaje de receptores estrogénicos. Existen tumores que tienen un alto porcentaje de receptores para progesterona. Se sabe que estos tumores, ¿ya?, tienen o se ven influidos justamente con estrógeno y progesterona y que necesitan de estas sustancias para su crecimiento y proliferación. Entonces, si yo tengo un tumor receptor estrógeno positivo, pues mi tratamiento tiene que ir dirigido a disminuir o anular los estrógenos que están en el organismo para que esos tumores no crezcan. Y lo mismo pasa con progesterona, ¿ya? A estos dos se conoce con el nombre de tumores luminales, ¿ya? A o B, según sea estrógeno, según sea progesterona. Pero hay otros tumores que no tienen receptores para estrógenos, no tienen receptores para progesterona, pero tienen receptores para HER2, ¿ya? HER2 quiere decir antígeno, ¿dónde está? Bueno, acá no está, creo. Factor de crecimiento epidérmico humano, ¿ya? Eso es lo que quiere decir HER2. Bueno, estos receptores también tienen que ver con crecimiento y proliferación. Entonces, cuando los tumores tienen receptores para HER2, es otro el tratamiento, ¿no? Y los hemos visto cuando sus compañeros han hablado del tratamiento específico para tumores HER2. Pero puede suceder que el tumor no tenga receptores para ninguno, ¿ya? A estos tumores se llaman basal-like o triple negativos. En factores de malignidad o de agresión, el luminal A, el luminal B serían los más benignos, mientras que el triple negativo sería el que tendría el comportamiento maligno o de peor pronóstico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos pruebas para receptores de estrógeno y pruebas para receptores de progesterona. Y estos receptores tienen que ver básicamente con el crecimiento y comportamiento de mi paciente. ¿Qué les puedo decir? Que estos son los más frecuentes, ¿ya? 75% de los tumores tienen estos receptores y por lo tanto son susceptibles de tratamiento con antiestrógenos o antiprogesterónicos, ¿ya? Ahora, no es tampoco que el tratamiento, por más que sea un tumor que tenga receptores para estrógenos positivos, sea el único a utilizar. En realidad siempre va a ser una terapia combinada. Siempre, ¿ya? En el caso del HER2, estos ya lo vieron, sus compañeros lo han explicado. Básicamente es el trastuzumab y el lapatinib, los dos medicamentos que utilizan para aquellos tumores que tienen receptores para HER2, ¿ya? Y el cáncer triple negativo, pues el problema con el cáncer triple negativo es que es muy agresivo, no responde al tratamiento. Generalmente utilizamos tratamientos como aquellos que se utilizan para cuando hay una metástasis avanzada y aún así el pronóstico es muy malo. Felizmente solo lo encontramos en un 10 a 15% de todos los tumores humanos, ¿ya? ¿Y cómo hacemos estas pruebas? Hay pruebas específicas, ya se llaman plataformas. Y bien, los dos más conocidos es el Oncotype diagnóstico y el MammaPrint. Uno para 21 genes y el otro para 70 genes, ¿no? Y esto es la forma como se hace el estudio, por ejemplo, si yo soy portador para BRCA1 y BRCA2. El problema es que esto es caro, ¿ya? Y eso no lo podemos hacer a todas las pacientes. Probablemente a una paciente con cáncer de mama valga la pena hacer una de estas pruebas para saber si yo tengo predisposición para una de estas pruebas, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo hacer análisis de sangre? Bueno, los análisis de sangre van dirigidos principalmente a ver cómo está el estado general de mi paciente con el tratamiento y para ver
cómo está el resto de órganos que pueden estar afectados por la tumoración. Entonces, si yo tengo una infiltración o sospecho de una infiltración ósea, pues puedo pedir fosfatasa alcalina, puedo pedir calcio y obviamente sus niveles van a estar alterados, ¿no? Por remodelación, ¿no? Por que vaya disminuyendo los niveles de calcio, por la presencia de la tumoración, ¿no? O yo puedo pedir bilirrubinas, enzimas hepáticas, DHL, si es que quiero ver si el hígado está tomado o no. Y así, más o menos, esa es la forma en que yo voy a hacer el estudio para saber cómo está mi paciente. Además de esto, yo puedo hacer radiografías para ver si hay infiltración pulmonar, por ejemplo. Puedo hacer centellograma, si es que yo quiero ver dónde se van ciertos radioisótopos que yo puedo utilizar para disminución de la enfermedad. Puedo hacer tomografía con emisión de positrones, todas esas cosas. Y luego viene la clasificación. Y esta es la que nos dan, pero yo les voy a dar otra que es mucho más adecuada, ¿ya? Es solamente para que lo tengan ahí. El estadiaje en cáncer de mama tiene 3 estadios, ¿ya? 0, 1, 2 y el 3 que se divide en 3A, 3B y 3C. El 0 es el cáncer in situ. ¿Listo? No hay más que decir. Enfermedad que se limita a los conductos o a los lobulillos del tejido mamario. No se ha diseminado al tejido circundante de la mama y también se denomina cáncer no invasivo. Listo. Estadio 1. 2 estadios, 1A y 1B. 1A. El tumor es pequeño, invasivo y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos. ¿Ya? Parecido al cáncer in situ. Solo que está un poquito más allá, pero en la mama. Estadio 1B. El tumor está confinado al conducto, al lobulillo del tejido mamario y no se ha diseminado al tejido circundante de la mama o mide menos de 2 centímetros. ¿Ya? Y se observa diseminación microscópica en ganglios linfáticos. Bien. Estadio 1. Estadio 0, ¿no? Está en el conducto o está en la glándula, ¿no es cierto? No hay diseminación ganglionar. Estadio 1A, un poquito más grande, hasta 2 centímetros, o un estadio 1B, hay diseminación microscópica a nivel ganglionar. ¿Listo? Estadio 2A. Cualquiera de estas condiciones, vean. No se observa tumor, pero si yo examino los ganglios, van a salir positivos a la enfermedad. ¿Ya? No se palpa tumor, pero los ganglios tienen enfermedad. Otra posibilidad, el tumor mide 2 centímetros o menos, pero los ganglios están positivos para la enfermedad. Otra posibilidad, el tumor está entre 2 y 5 centímetros, pero no hay enfermedad en los ganglios. Cualquiera de esas 3 condiciones, estadio 2. ¿Listo? 2A, ¿qué dijimos en 2A? Tumor de 2 centímetros, ¿no es cierto? ¿Listo? Pero, ¿qué característica tiene? Que el cáncer se ha diseminado a los ganglios. ¿Ya? Estadio 2B. Cualquiera de esas condiciones. El tumor mide más de 2 centímetros, pero menos de 5. ¿Ya? Se ha diseminado a un número de 1 a 3 ganglios axilares. O el tumor mide más de 5 centímetros, pero no hay enfermedad axilar. En el estadio 2, el estadio máximo era 5 centímetros. ¿No? Muy bien. El estadio 3, les dije, 3 estadios. El 3A, cualquier tamaño. Se ha diseminado un número de 4 a 9 grupos ganglionares, ¿ya? O 9 ganglios linfáticos, pero no otras partes del cuerpo. O un tumor mayor de 5 centímetros que se ha diseminado un número de 1 a 3 ganglios linfáticos, 3A. El estadio 2 y el estadio 3A son los estadios que más frecuentemente se diagnostican al inicio de la enfermedad. ¿Listo? El 3B, acá ya sí hay diseminación de la enfermedad,
El tumor se ha diseminado a la pared torácica, ha causado hinchazón, ulceración de la mama. Ya les dije que cuando toma la piel es un estado de cáncer avanzado, se diagnostica como cáncer inflamatorio de la mama. Puede o no haberse diseminado a los canales linfáticos axilares, pero se ha diseminado a otras partes del cuerpo, ¿ya? Pero alrededor de la mama, pulmón, tejido óseo. La paciente viene por dolor ahora sí, porque tiene infiltración ósea, ¿ya? Y el 13 es el tumor que se ha diseminado a otras partes del cuerpo, hígado, ¿no? Páncreas, ¿no? Cerebro, ¿listo? Y es del estadio. ¿Ya? El estadio 4, el tumor puede tener cualquier tamaño, se ha diseminado a sitios distantes del cuerpo, generalmente huesos, pulmones o hígado en la pared torácica. Se observa diseminación del cáncer metastásico al momento de realizar el primer diagnóstico de cáncer en alrededor del 5% a 6% de los casos. Tratamiento. El tratamiento, ya les dije, quirúrgico, y después, de acuerdo a lo que me diga el patólogo, yo voy a plantear un esquema de tratamiento quimioterápico, que puede incluir solo quimioterapia, tratamiento adyuvante con hormonas, puede incluir tratamiento biológico, ¿ya? Depende de qué características me dé a mí el patólogo, la inmunohistoquímica, para plantear el mejor tratamiento posible. ¿Listo? Ese creo que es el resumen. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta en cuanto al tratamiento? Que tú tienes que saber en qué estadio está tu tumoración, para saber cuánto esperas tú de regresión. ¿De acuerdo? ¿Es importante la edad de la paciente? Claro, no es lo mismo dar tratamiento quimioterápico en una mujer de 45 años que en una mujer de 70 años. Probablemente va a variar en cuanto a eso tu esquema de tratamiento. ¿Importa el estado de la menopausia? Definitivamente, ¿ya? Porque el tumor que aparece después de la menopausia va a ser un poco más agresivo, por obvios motivos, ¿no? Si la paciente tiene mutaciones como en el BRCA1 y BRCA2, pues el pronóstico todavía empeora más, porque recuerden que son genes reparadores, ¿no? O sea, y esto está alterado, por lo tanto, con la neoplasia eso va a empeorar mucho más. La cirugía, ya les dije, esta es la forma como se hace tumorectomía más ganglio centinela. Yo inyecto una sustancia de contraste, generalmente acá utilizan azul de metileno, ven, estudian ese ganglio, ven si hay enfermedad o no, y de acuerdo a eso es que toman una decisión secundaria. ¿Ya? Le dan una cuadrantectomía, ¿no? Todavía es una operación bastante conservadora, ¿no? Por lo menos no hace que la paciente tenga un cuadro personal de depresión, de baja de autoestima por la intervención quirúrgica, ¿no? Y en los peores casos, pues es una verdadera mutilación. Ahora se estila que cuando yo voy a hacer una mastectomía radical, pues ya tengo yo un aditamento que va a reemplazar en forma ficticia la mama, que es una prótesis, ¿no? Que eso hace de que la paciente no pase por este estadio y se puede colocar inmediatamente después de la resección o hacerlo poco después. Hagan ahí las operaciones: tumorectomía, cuadrantectomía, mastectomía total. ¿Qué les puedo decir de la radioterapia? Bueno, la radioterapia puede ser externamente, ¿ya? Y a esto se llama radioterapia de gas externo, ¿no? Que te ponen la máquina encima de la glándula mamaria y te irradian. ¿Listo? Pero también puede ser interno. Y acá se aplican como pequeñas cápsulas que se colocan dentro del seno, ¿no? Y ellos cumplen su acción de radioterapia. La radioterapia también puede ser antes de la cirugía, ¿ya? Con la
intención de disminuir el tamaño tumoral y después hacer la cirugía y después nuevamente radioterapia. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Creo que todos se lo conocen. Va a producir una hipoplasia medular, no aplasia medular, no anemia plástica, sino una hipoplasia medular, porque cuando pasa el efecto de la radioterapia, pues nuevamente las células de la médula ósea empiezan a producirse y nuevamente se elevan los niveles de hemoglobina, plaquetas, linfocitos, ¿no? Pero cuando eso ocurre todo lo contrario. La paciente hace anemia, hace leucopenia, hace trombocitopenia, por lo tanto yo puedo encontrar signos de anemia, fatiga, cansancio, taquicardia, ¿no? Dificultad respiratoria, o puedo tener trastornos de sangrado, o puedo tener unas defensas bajas que me condicionan infecciones, entonces tengo que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? La quimioterapia también es muy variable. Yo puedo utilizar bastantes medicamentos, siendo ciclofosfamida el que más se utiliza dentro de los sistemas. Se hacen combinaciones, por ejemplo, ciclofosfamida con doxorubicina o el paclitaxel. El problema es que el paclitaxel, ustedes saben que es bastante neurotóxico, ¿no? Ya todos los esquemas que yo puedo utilizar en cáncer de mama, ¿no? Esto yo no lo voy a desarrollar, una que no es mi especialidad, no lo domino muy bien, y dos, que ustedes no van a hacer quimioterapia, pero sí deben saber qué cosas se pueden aplicar. ¿Qué más pueden hacer? Ya les dije que puede haber una terapia dirigida, o sea, por cada tumor específico, pues yo puedo dar inhibidores de la aromatasa, puedo dar análogos del agente RH si el tumor es positivo para receptores de estrógeno, o puedo dar medicamentos que inhiban la progesterona, como son inhibidores de la aromatasa, o yo puedo utilizar tratamiento específico para HER2, ¿no? Dependiendo de qué tipo de receptores yo encuentre. ¿Listo? La terapia angiogénica, esta es una terapia ya no tan nueva, debe tener más o menos unos 5, quizás hasta 10 años, que parte del principio de que si los tumores tienen sus propios vasos, con los cuales tienen su propio crecimiento, si yo puedo inhibir todos aquellos factores que predisponen al crecimiento de los vasos, ¿no? Como son los factores de crecimiento endotelial, ¿no? Los factores de crecimiento vasculares, pues yo puedo inhibir también la alimentación del tumor y por lo tanto impido su crecimiento, ¿no? Esa es la finalidad de la terapia angiogénica y se utiliza también, hay varios medicamentos al respecto, pero también tiene ciertos efectos indeseables. En cuanto a la terapia antiosteoplástica, ¿no? Básicamente todos los tratamientos que utilizamos van a predisponer a osteoporosis. Entonces, en este caso se recomienda dar bifosfonatos como alendronato, como ivandronato, que es el que más se utiliza, con la finalidad de preservar la densidad mineral ósea. ¿Ya? La terapia hormonal ya les han manifestado sus compañeros, ¿no? Hay bastante sobre terapia hormonal, tiene que ver con estrógenos, tiene que ver con cosas. Muy bien, tengo media hora. Voy a mostrarles una pequeña revisión, por favor, de unos minutos. Esto ya lo hemos visto, no lo voy a volver a revisar. Ya. Saber que los conductos, pero sobre todo que las glándulas, son el sitio donde existe mayor recambio celular. Y por lo tanto, en ambas estructuras es ahí que se produce la neoplasia por esta particular zona activa de recambio celular. ¿Ya? El óvulo es la unidad funcional que está compuesta por acinos, ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir, pero esto sí.
Los conductos y los lóbulos están constituidos por dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa interna está hacia las células epiteliales, mientras que la capa externa está en contacto con la membrana basal. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Ya? Bueno, esto no es lo que quiero decir, es parte muy parecida a la clase que les he dado. Esta clase fue para otro grupo de personas. Eso también ya se los mostré. Uso de TRH después de la menopausia. Aunque ya les he mostrado, déjenme indicarles que los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de mama porque producen proliferación celular. Tanto los estrógenos como la progesterona tienen que ver con el crecimiento mamario. Y ese crecimiento mamario tiene que ver básicamente con crecimiento celular. Y se los voy a mostrar. Vean acá. Estos son los tres factores que predisponen a cáncer de mama: estrógenos, progesterona y factores de crecimiento. ¿Ya? ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a sus receptores. Y recuerden que los estrógenos y la progesterona, cada uno tiene dos tipos de receptores. En realidad la progesterona tiene inclusive 3 isoformas. ¿Ya? Y esos receptores se llaman alfa y beta. Estos receptores estrógenos, ¿qué hacen? Promueven el crecimiento y elongación de los conductos. Estrógenos. ¿Ya? Estrógenos, conductos. Pero los receptores de progesterona inducen el desarrollo de unidades terminales o acinos. O a esto también se conoce con el nombre de alveologénesis. Y esto sí es importante, esto sí está demostrado. Que los estrógenos tienen que ver mucho con el desarrollo del cáncer de mama, ductal. ¿Ya? Y la progesterona tiene que ver con el cáncer de mama alveolar. ¿Listo? Eso. ¿Y los factores de crecimiento qué hacen? Potencia los efectos proliferativos, tanto de los estrógenos como de la progesterona. ¿Ya? Sobre todo en los alveolos terminales. Incrementa la formación de conductos inducida por estrógenos y la ramificación inducida por progesterona. Y esto es lo que yo quería mostrarte para que sepas que esto sí se conoce, que esto sí se sabe y que por eso no podemos dar estrógenos y progesterona a diestra y siniestra. Ahora, es cierto que solo el 20% de las células luminales se encuentran en contacto con la lámina basal y el resto está en contacto directo con las células mioepiteliales. El tejido mamario de adulto, las células que expresan receptores de estrógeno o progesterona, representan solo el 7-10% de toda la población de las células epiteliales. Las células que tienen receptores para estrógeno y progesterona son capaces de proliferar. Sin embargo, estas células están en un estado de quietud. Esas células no se reproducen, no proliferan. ¿Qué se necesita para que proliferen? Bien, tienen que expresarse ciertas moléculas de efecto inhibitorio. ¿Ya? Y esas moléculas son factor de crecimiento transformante beta, P21, P27, inhibidores de la proteína quinasa, que lo ha mencionado muy bien su compañero, que son dependientes de ciclinas. ¿Ya? Y también existe evidencia que acá tiene que ver mucho la matriz extracelular. Y vean, la matriz extracelular normalmente tiene una función de supresión tumoral. Quiere decir que para que ésta se exprese, tiene que perderse esa matriz extracelular. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no? El mantenimiento de la membrana basal es una de las funciones, lo cual proporciona una barrera física entre las células epiteliales y el estroma que las rodea y mantenga la polaridad de las células. Cuando eso se pierde, empieza el crecimiento fuera del conducto, fuera del asilo. Asimismo, la matriz extracelular produce factores con efecto paracrino, tales como inhibidores de crecimiento, inhibidores de invasión y factores angiogénicos.
ustedes saben que están aumentados en la producción de tumores. Y la progesterona, ustedes saben ya cuál es el papel de la progesterona en el ciclo menstrual, en la ovulación, en el embarazo y en la embriogénesis. No vamos a repetir eso. Saber que se producen en los ovarios y durante el embarazo de la placenta. Los niveles de progesterona en realidad son bajos, menos de 2 nanogramos antes de la ovulación y 4 nanogramos en la ovulación. Pero en el embarazo los niveles pueden llegar a 100 a 200 picogramos por mililitro. La progesterona es esencial para el desarrollo de la glándula mamaria y acá está lo que les estaba mencionando, ¿no? No es que la glándula mamaria crece solamente por efecto estrogénico, sino lo hace también por efecto de la progesterona. ¿Cuándo es su mayor efecto? Justo preparándose para el nacimiento del bebé, es decir, preparándose para la lactancia. Entonces está implicada en el desarrollo y progresión del cáncer de mama. In vitro, tanto estrógenos como progesterona inducen proliferación de líneas celulares derivadas de tumores de mama de seres humanos. En mujeres que tomaron TRH combinada, vean, no estoy hablando de TRH con estrógenos, no estoy hablando de TRH con estrógenos y progesterona, tienen una mayor incidencia de cáncer de mama que las mujeres que tomaron solo estrógenos. Primera evidencia que la progesterona sí tiene que ver con un mayor desarrollo de cáncer de mama. Segundo, estas observaciones implican fuertemente a la progesterona en la etiología de la enfermedad, aunque la acción de los mecanismos moleculares aún no están bien descritos. Entonces, la acción de la progesterona tiene una vía genómica que tiene que ver con el efecto o los cambios que se producen a nivel del núcleo y una vía no genómica que tiene que ver con los efectos que se producen a nivel del citoplasma. ¿Ya? Son diferentes. Mientras que en el núcleo es por acción directa, en el citoplasma es por medio de señales. Y acá, dentro de estas señales, están varios de los genes que ustedes han nombrado en el mecanismo de acción de los medicamentos para el tratamiento de cáncer de mama. Ya no les voy a cansar mucho, solamente quiero ponerles algunas cositas. Hay 3 formas de los receptores de progesterona y se llaman receptores de membrana de progesterona, receptores de progesterona de componente de la membrana 1 y receptores nucleares. Cada uno cumple con una acción diferente y cada uno se activa en forma diferente para determinados tumores. En cuanto al papel de los estrógenos, solo te voy a resaltar que algunos tumores estrógeno dependientes comparten las características de presentar una mayor expresión de esta enzima. Y eso también lo mencionaron, y por eso yo les he dicho que ha sido una buena exposición, porque una característica para que se expresen estos tumores es que tiene que haber una gran cantidad de receptores, sea para estrógenos o para progesterona. De lo contrario, no podría darse la proliferación celular. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hemos encontrado? Se ha visto, como les dije, que pacientes con ovarectomía precoz tienen una menor incidencia de cáncer de mama, y si tienen el cáncer de mama regresiona en forma o responde mejor al tratamiento en pacientes que no han sido ovarectomizados. ¿Ya? Pacientes con anovulación, ¿ya? Vinculada al ejercicio o con otro tipo de anovulación tienen una menor incidencia de cáncer de mama. ¿Ya? Hoy por hoy ya les demostré que la resección de ovarios puede ser parte del tratamiento para el cáncer de mama. ¿Ya? Algo más, esta parte es importante. Hay 2 factores que me interesa que siempre los recuerden: los 2 alfa hidroxiderivados y los 16 alfa hidroxiderivados, ambos con 2 funciones totalmente distintas, y ambos con que inhibe a ¿ya? Y cuando predominan los 2 alfa hidroxiderivados, pues yo tengo una menor incidencia de cáncer de mama o no hago cáncer de mama. Pero cuando el metabolismo se deriva y se empieza a producir mayor cantidad de 16 alfa hidroxiderivados, yo voy a tener una mayor incidencia de cáncer de mama. ¿Ya? Esto es importante porque esta es una de las principales vías por las cuales se produce
cáncer de mama. En cuanto a cáncer de mama hereditario, creo que ya les he dado. Acá les dejo algunos otros genes que están relacionados. Y con esto termino, por favor. Acá les muestro un cuadro que dice criterios para el diagnóstico clínico de un cáncer de mama ovario hereditario del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y estos son los criterios que se utilizan para indicar que una paciente con cáncer de mama debería ir a una ovarectomía. Y dice, un caso de cáncer de mama en una mujer de 40 años o menor, o sea que el cáncer sea temprano. Diagnóstico de cáncer de mama y ovario en la misma paciente, por obvios motivos. Hay que sacarle los osos. 2 o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales es bilateral o en una mujer menor de 50 años. Un caso de cáncer de mama en mujer de menos de 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario familiares de primer o segundo grado. 3 casos de cáncer de mama y ovario, al menos un caso de ovario en familiares de primer o segundo grado. 2 casos de cáncer de ovario en familiares de primer o segundo grado. Un caso de cáncer de mama en varón y al menos un familiar de primer o segundo grado con cáncer de mama y ovario. A esto se está agregando los que son portadores de alteraciones genéticas a nivel de mama como BRCA1 y BRCA2. ¿Listo? Creo que hasta ahí nomás, ya no los voy a cuantificar. Es todo por ahora. ¿Alguna pregunta? Dime. VIRAS 3 no es la teoría para sospechar el cáncer de mama. VIRAS 5, VIRAS 6. Entonces solamente sería un control. Control, No claro. Una... A ver, si tú tienes un VIRAS 3 y le haces una ecografía y te sale una tumoración sólida, ¿qué te he dicho? Biopsia. Pero no estoy diciendo que te haga cáncer de mama. Pero hay que hacerle biopsia. ¿Ya? No. Depende, ¿no es cierto? Pero si tú a la misma paciente le haces una ecografía y te sale lesión quística, ¿la puedes observar? Muy difícil que una lesión quística te vaya a hacer un cáncer de mama. Lo que podría ser es que sea un papiloma solitario que tú luego hayas identificado como un quiste equivocadamente y que después ese sea malignizado. Pero hay que tener mucho cuidado. El fibroadenoma es considerado un tumor benigno. ¿Ya? Sin embargo, está descrito, y eso se los he dicho, que hay fibroadenomas que tienen transformación maligna a futuro. Por eso hay que tener cuidado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, jóvenes. Nos vemos el jueves. Los que han expuesto, por favor, todas sus clases.